justo para mí presentarlo a Gabriel, que está un poco urgido porque tiene otra actividad después. Él es doctor en filosofía, es docente de hace mucho tiempo y tiene, además escribió desde muy joven, cosas muy interesantes y muy bien escritas, por supuesto sobre temas filosóficos, pero también temas que juntan la filosofía con la ciencia. Así que creo que este lugar, como orador, es realmente su lugar. Adelante, Gabriel. Bien, muchas gracias, muy honrado por estar aquí. Les pido perdón a todos porque me tengo que ir a la Universidad Austral y la buena noticia es que repentinamente hubo posibilidades de hacer actividades con alumnos, así que por eso me tengo que ir a Pilar y por eso cuando me tengo que ir a Pilar. No tendría problemas en ir a Pilar también, pero son cosas distintas, ¿ok? Así que apenas termine, lamentablemente me voy a tener que ir. Les voy a dejar mi email por si después alguien me quiere insultar después de la charla, ¿ok? Así que, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la situación. Yo te Bien, llevo todos los insultos, Gabriel, no te ok, preocupes. ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con mi presentación, ¿no? Que como ven tiene un título desafiante, ¿no? Esperen 3 segundos. Esa es otra marca Pasó algo con mi registrada de presentación. Gabriel. Sí, Siempre sí. desafía. Bueno, no quiero hacerlo, pero siempre sucede. Bueno, entonces, bien. Eh, el título es No depositen la verdad en el banco de los hechos. Es un título desafiante, primero porque posiblemente a alguien le haga acordar a la crisis del 2001, no es mi intención, y como los hechos es una palabra culturalmente muy importante, entonces esto puede despertar algunas inquietudes, mucho más en el ambiente en el que estoy hablando. Por lo tanto, lo primero que tengo que aclarar, y esto lo van a ver muy bien luego con Paola, con Mariano, es que quédense tranquilos, no hay ningún desafío de mi parte para la verdad, ¿ok? No estoy en un planteo postmoderno que sea escéptico con respecto a la posibilidad humana de alcanzar la verdad, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? ¿Quiero decir acaso, quiero negar la posibilidad de la verdad en lo humano y en las ciencias, porque las ciencias son esencialmente humanas? Bueno, obviamente que no, ¿está? ¿A qué me estoy refiriendo? Este es tal vez un slide bastante central, ¿no? Lo que quiero decir es que, desde luego que tenemos que hacer testeos empíricos, nada contra eso. Sin embargo, hay que tener cuidado de olvidar, o mejor dicho, de no olvidar el marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poquito de, de filosofía de la ciencia rápido, ¿está? El gran epistemólogo Karl Popper, ya en 1934, en su primer libro, La lógica de la investigación científica, afirmó algo que para los popperianos es conocido, pero no se crean que tanto. Es la carga de teoría de la base empírica. Voy a dar un ejemplo de las ciencias naturales, un ejemplo de ciencias naturales duros, como por ejemplo si yo digo, bueno, una piedra cae a 9,2 metros por segundo, ahora no me acuerdo si era 9,8 o 9,2, cuando yo digo eso, que supuestamente es un fact inapelable, sin embargo lo estoy diciendo desde la carga teórica de Newton, ¿ok? Ustedes van a decir, bueno, y Newton está bien, es verdadero. Bueno, por ejemplo, no se aplica al interior del átomo. ¿Ok? O sea, cuando yo digo esa proposición empírica, tengo que tener conciencia de que estoy hablando desde un determinado marco teórico, en este caso el de Newton. O sea, no hay ningún pecado mortal, es decir, según Newton, esta piedra cae a 9,2 metros por segundo. No es ningún pecado mortal aclarar el contexto teórico del cual estoy hablando. Eso lo recuerda, por supuesto, Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn fue interpretado a veces como un posmoderno, pero no es mi posición. Yo después les puedo mandar bibliografía al respecto, si me dicen. Thomas Kuhn sencillamente lo que no es el único, génesis y desarrollo
hecho científico. Thomas Kuhn cuenta que uno de los epistemólogos que estaba con él en Harvard en los 50 le dijo, ¿qué es ese título? Si es un hecho, no tiene génesis ni desarrollo. Entonces, ya con el antecedente de Ludwig Fleck, Thomas Kuhn recordó que hay horizontes, creencias mitológicas, filosóficas, religiosas, que van sedimentando en determinados paradigmas dominantes, como fue, por ejemplo, Ptolomeo, que luego cambia por el paradigma de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, y no tiene nada de malo reconocer el paradigma. No necesariamente Thomas Kuhn tiene que interpretarse como un relativismo de los paradigmas. Es reconocer que hay marcos teóricos, ¿no? Que a veces son tan dominantes que, comillas, no nos damos cuenta de ellos. Atención con este detalle, no nos damos cuenta de ellos. Y Imre Lakatos, que en 1965 quiso como mediar un poco entre el conflicto que se había producido entre Karl Popper y Thomas Kuhn, porque Karl Popper fue el primero en suponer que Thomas Kuhn estaba hablando de cierto relativismo, Imre Lakatos dijo, ok, Kuhn, tienes razón, hay un paradigma en la historia de la ciencia, hay paradigmas, perdón, en la historia de la ciencia, pero a eso lo vamos a llamar los núcleos centrales teóricos de los programas de investigación, que serán progresivos o no desde un punto de vista empírico, en la medida en que luego hagamos los testeos empíricos correspondientes, con la falibilidad que esto supone. Bien, por lo tanto, este debate que va de Popper a Kuhn a Lakatos no implica un relativismo en materia científica, que yo sé que esto a los médicos preocupa mucho, no implica un relativismo desde el punto de vista científico, sino un humilde recordatorio del marco teórico del cual estamos hablando. Bien. Un ejemplo, ¿no?, para esto. Supongamos que regreso a Atenas al siglo III a.C., ¿no? Y me encuentro con algunos, qué sé yo, me encuentro con, más allá de las fechas, me puedo encontrar con Aristóteles, me puedo encontrar con Eratóstenes, me puedo encontrar con Arquímedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy solamente munido de una radio a transistores, estoy haciendo una aclaración generacional, no me voy con el celular, me voy solo con una radio a transistores. ¿Qué es lo que necesito para el ejemplo? Prendo la radio, ¿no? Y obviamente, dado mi marco teórico, lo que yo voy a escuchar es estática. Pero dado el marco teórico de Aristóteles, él no va a escuchar estática. Él me va a decir, estoy escuchando un ruido. Y sería una respuesta amable de mi parte de decirle, sos un tonto, no te das cuenta que es ruido, que es estática. Bueno, ustedes van a decir, no, por supuesto que no, eso no sería del todo amable, pero no es que simplemente no sería amable, no sería epistemológicamente correcto. ¿Por qué? Porque en ese caso, si yo le digo, no te das cuenta que esto es estática, estoy olvidando que ese supuesto hecho, fact, está interpretado desde un marco teórico de los fines del siglo XIX y XX que me permite interpretar qué son las ondas electromagnéticas. Entonces, ese recordatorio siempre lo tengo que tener. De lo contrario, no solamente voy a incurrir en mala educación, sino en una incomprensión del horizonte desde el cual está hablando el otro. Porque alguien se puede preguntar, ¿cómo una persona tan inteligente como Aristóteles no se va a dar cuenta que es estática? Es que no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, tiene que ver con los marcos teóricos por los cuales históricamente vamos atravesando. ¿Ven? Entonces, cuando tomo conciencia, ¿no?, de este marco teórico, es ahí que viene la misma tentación. Ah, entonces todo es relativo, ficticio, falso, pónganle los términos que quieran. No, sencillamente incompleto. ¿Ok? O sea, puede ser que, por ejemplo, Newton nos venga bien para el macrocosmos que habitamos en este momento, pero Newton, y Newton no lo sabía, era incompleto. La incompletitud del sistema de Newton nos tomó de sorpresa cuando en el 1900 Max Planck hizo su primer artículo sobre física cuántica y nos dimos cuenta que la gravedad, la inercia no se aplican al interior del átomo. Gran sorpresa. ¿No? Se supone que Newton era inapelable, era universal. Bueno, esa situación que hemos tenido, esa situación del quiebre del paradigma determinista de Newton y el paso a la física cuántica, la podemos tener siempre. ¿Por qué?
porque nuestras conjeturas no abarcan nunca lo infinito de la totalidad del universo, ¿no? Y por lo tanto tienen ese margen de falibilidad y requieren de nosotros una apertura al diálogo, a la crítica, precisamente para poder, poder estar en la verosimilitud, en el acercamiento a la verdad. ¿Está? Por lo tanto, todo el recordatorio que estoy diciendo del marco teórico tiene estas consecuencias. Si nos olvidamos del marco teórico, no entendemos desde dónde está hablando el que piensa diferente a nosotros. Claro, si suponemos que el que piensa diferente es malo o tonto, bueno, pero entre personas de buena voluntad, muchas veces lo que sucede es un malentendido enorme, sencillamente porque no nos damos cuenta de que estamos hablando de marcos teóricos diferentes. O sea, puede ser que estemos en un paradigma alternativo, diferente a un paradigma dominante, y esto no tiene nada que ver con Marx, el término dominante. Quiere decir, ¿no?, que sencillamente el paradigma es dominante cuando no nos damos cuenta de que estamos en él, y por lo tanto podemos incurrir en esa suposición que tenía Newton, por ejemplo, que lo suyo era igual a los hechos y al infinito del universo, ¿no? ¿Cuándo se advierte esto? Esto se advierte no cuando el paradigma dominante está en un periodo de paz, que es lo que se llama ciencia normal, sino cuando hay una crisis de paradigma, ¿no? Y cuando hay una crisis de paradigma, estos debates filosóficos y los debates sobre el marco teórico son importantísimos. Lo que están viendo ahí, en la foto, es el famoso episodio, ¿no? 1610, cuando Galileo invita a científicos aristotélicos a ver por su telescopio el cielo, y los científicos aristotélicos, uno de ellos ni siquiera quiso ver por el telescopio, porque él estaba convencido de que la bóveda celeste era la esfera superior del universo, compuesto por cuerpos perfectos, como había dicho Aristóteles, y que por lo tanto el telescopio era absolutamente irrelevante. El telescopio ya se usaba, pero lo usaban los árabes para la guerra, no lo utilizaba como Galileo lo utilizó para ver otra cosa que solamente Galileo podía ver, porque él había cambiado su marco teórico. Para colmo de lo curioso del episodio, hoy hay estudios suficientemente verosímiles que muestran que el telescopio estaba totalmente mal hecho. Por lo tanto, es verdad que solamente Galileo veía lo que él veía por el telescopio, porque sencillamente veía su marco teórico. ¿Sí? Claro, ahora, cuando el marco teórico de Galileo se ha convertido en el paradigma dominante, todos vemos lo que ve Galileo. Bien. Así que la conclusión de esto es que seamos humildes y prudentes, porque en los momentos de crisis esto es muy necesario tenerlo en cuenta, y podemos incurrir a veces en malentendidos con colegas de buena voluntad, sencillamente porque posiblemente estemos en un momento de crisis donde haya cambios en los paradigmas teóricos fundamentales, y en esos momentos es donde más tenemos que estar abiertos al diálogo, que fue una de las propuestas filosóficas más importantes de Karl Popper. Bien, muy bien. No crean que he hablado así cortito porque estoy corriendo, sino porque habitualmente yo soy breve. Breve, pero después permite preguntas, eso sí. Sí. Ahora, dado que yo me tenía que ir, sin embargo, puedo tener 10 minutitos de preguntas, si ustedes lo prefieren. ¿Está? Y luego ya salgo para apilar. ¿Okay? Jorge, vos que sos el administrador del tiempo, ¿me decís qué hago en este caso? ¿Le permitimos una pregunta? Sí, por favor. Dale. Ok, ¿hay preguntas del público? Si no, yo tengo una que la voy a sacar de mi manga. Perdón, pedimos que las preguntas las envíen por chat, por favor. Ah, por chat. Hay una mano levantada de Elena Durbano. Pero, perdón, pero no tienen que ser por mano levantada, tienen que ser por el chat, por favor. ¿Podés escribirla por chat? Ahí les dejé mi email por si me quieren escribir. ¿Ah? Ok, muchas gracias, Gabriel. Algo interesante yo voy a comentar, si me permite, mientras entra la pregunta de Durbano, es el hecho de aceptar que lo que propuso Kuhn
tenía sentido, y tiene sentido si uno lo analiza tomando la distancia correspondiente, porque en realidad los hechos y las explicaciones se ajustan siempre al paradigma del cual se parte. Por lo menos así lo entiendo yo, pero Gabriel seguramente puede agregar algo más. Primero que puede haber una justificación filosófica, no completa, pero importante, de cierto paradigma cuando tenemos conciencia de él. Y yo después, si me mandan un email, les puedo enviar un artículo que tengo sobre este tema, donde trato de demostrar que hay un segundo Thomas Kuhn, a partir del año 69, que aclara muy bien que él no era relativista. Él simplemente estaba en contra de una noción de racionalidad muy solo de cálculo, y estaba abierto a una racionalidad más hermenéutica, más interpretativa, que es la que aplica el científico creador en los momentos de crisis. Y además Thomas Kuhn aclaró que él no decía que los paradigmas no se podían comunicar, sino que sencillamente se debían comparar, y que ese proceso de comparación implicaba un esfuerzo teórico mucho más superior, eso está mal dicho, superior a sencillamente el testeo empírico, ¿no? Bien, hay una pregunta acá, Gabriel. Dice si la posverdad es una disonancia cognitiva. No, yo no creo. No. Bueno, decirlo esto delante de ustedes me intimida un poquito, pero no creo que sea una disonancia cognitiva. Sencillamente es un paradigma filosófico que viene de una interpretación errónea, a mi juicio, del último Heidegger. Está donde se basan casi todos los posmodernos, pero sobre esto acá la tienen a Paola y Mariano, que se los va a poder aclarar perfectamente. Pero no es una disonancia cognitiva, es una posición filosófica, a veces muy seria, como por ejemplo Gianni Bátimo. No encuentro la pregunta de Elena Urbano. Si alguien más quiere hacer una pregunta por el chat, por favor. Bien. Lo que dice de Urbano dice, quería compartir la verdad desde la subjetividad del paciente. De lo escrito. Está bien, no la tengo. Ok. Bueno, eso tal vez Gabriel lo pueda englobar en el paradigma de la atención o de la situación o de la postura médico-paciente o paciente-médico, y tal vez desde allí eso sea compartible. Sí, después en todo caso me dicen cuál era la posición de Elena, me encantaría conocerla. Supongo que tiene que ver con el paradigma del discurso médico tradicional, la crisis de ese paradigma, en fin, hay muchas cosas ahí. Otra observación dice, la ciencia busca que el paradigma termine ajustándose a los hechos reinterpretados. Eso dice Duisenman. Sí, habitualmente los científicos tienen la costumbre de elaborar hipótesis ad hoc con las cuales tratan de defender al paradigma que se encuentra en crisis, y eso está bien. Lakatos lo explicó, lo reconoció. Simplemente hay que tener cuidado de que esa sana costumbre de tratar de defender al propio paradigma no se convierta en ideología. La diferencia, y esto Lakatos lo dice muy bien, es razonable aferrarse a un programa de investigación regresivo siempre que se tenga conciencia del riesgo que se está corriendo, saber que en el futuro ese programa de investigación caiga totalmente. Si no se tiene conciencia del riesgo, de la falsabilidad, entonces no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo ideología. La falsabilidad y el dogmatismo tendrían sus factores de encuentro, entonces. Bueno, tal vez estar abierto a la crítica sea el más sano remedio contra la palabra dogmatismo, que puede significar tantas cosas. En este caso, en todo caso, podemos interpretar, hay dos actitudes, que son que es estar abierto al diálogo y estar cerrado al diálogo. Estar abierto al diálogo es lo que estamos haciendo todos nosotros. Yo puedo estar relativamente seguro de lo que estoy diciendo en este momento, pero me abro a la crítica de mis colegas. Eso es estar abierto al diálogo.